tal vez con algunos de ustedes y otros aún no. ¿Mm? Bien, en la última clase conversando sobre, estuvimos conversando sobre el virreinato, ¿verdad? Bien, entonces vamos a nosotros ver en esta clase, ¿ya? Sobre el virreinato, ¿ya? Bien, vamos a ir compartiendo alguna imagen, no sin antes señalar lo siguiente. ¿Mm? Eh, al llegar los españoles, al llegar a los españoles a, vamos a decir así, a territorio eh, hoy del Perú, efectuaron la conquista del imperio de los incas y conforme fueron dominando territorio tras territorio, derrotando a los incas, triunfando la conquista española, optaron por instaurar un régimen colonial. Bien, entonces vamos nosotros a ver, vamos a ver nosotros algunos datos al respecto. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, acá vamos a ir compartiendo. ¿Ya? Bien, eh, el virreinato va a tener dos etapas si nosotros lo vemos desde la perspectiva de los españoles, ¿no? O sea, se van a suceder dos dinastías, ¿ya? Concretamente dos dinastías. Durante el siglo XVI y XVII, la dinastía de los Austrias, y durante el siglo XVIII y una pequeña parte del siglo XIX será la dinastía de los Borbones. Bien, entonces vamos con lo siguiente. ¿Ya? Bien, hemos visto nosotros que el virreinato peruano va a tener una determinada estructura. Creo que les alcancé a ver, me permiten. A ver, vamos a ver acá. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entonces vamos a ir compartiendo la pantalla. ¿Ya? Bien, aquí pueden ver ustedes, ¿no? Muy didáctico esto, ¿no? Organización política en la colonia, organización política y administrativa. ¿Ya? Primero, dice, división de las colonias en América del Sur entre 1534 a 1542. ¿Ya? Es decir, cuando llega Pizarro hasta cuando llega el primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. ¿Ya? Bien, cuando se produce la conquista del Perú, ¿ya? Eh, durante casi 10 años se van a instaurar gobernaciones. Nueva Castilla, Nueva Toledo, Nueva Andalucía y Nueva León. Y Castilla del Oro. Castilla del Oro estaba en Colombia, Venezuela, Panamá. Al Perú le correspondió Nueva Castilla. Al sur del Perú y el norte de Chile y Bolivia, Nueva Toledo. Aparte de territorio argentino y chileno, eh, Nueva Andalucía. Y Nuevo León está al sur de Argentina y Chile. Bien, la gobernación más rica, con más riquezas, era la gobernación de Nueva Castilla, lo que hoy es el Perú. Bueno, esto le tocó a Pizarro. Y a Diego de Almagro le tocó Nueva Toledo, una gobernación
con menos recursos. Bueno, así se fueron expandiendo los españoles y producto de esta discordia entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro es que se produce la guerra civil entre los conquistadores, que va a durar buen tiempo. Bien, va a durar décadas, bueno, va a durar algunas décadas. Bien, podemos decir que va a durar algo de 2 décadas, en diferentes fases, claro está. Luego se dividen las colonias en América del Sur, desde 1542 a 1717, justo cuando España cambia de dinastía. Bien, por Real Cédula de Barcelona se crea el Virreinato del Perú. Y todo esto que ustedes ven de rojo es el Virreinato del Perú. Como pueden ver, muy extenso. Bien, entonces ahí vamos a ver también que ese es el Virreinato del Perú. Acá tenemos en azul la Capitanía General de Venezuela como único territorio autónomo del Perú dentro de las posesiones españolas. Esta área verde, donde está el Mato Grosso, donde está la selva amazónica, no habían tomado posesión ni españoles ni portugueses. Y esta parte de azul que está en Brasil, en lo que ahora es Brasil, era una colonia portuguesa. Es un azul eléctrico, mientras que este azul pálido es Venezuela. Bien. Entre fines del siglo XVI a inicios del siglo XVIII, el virreinato del Perú era enorme, se extendía desde lo que ahora es Panamá hasta Tierra del Fuego, en Argentina. Miren la extensión. Bueno, luego va a pasar lo siguiente. Desde inicios del siglo XVIII hasta fines del siglo XIX va a cambiar el mapa, ¿ya? Va a cambiar el mapa, aunque sería así, ¿no? Desde inicios del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. Bien, ustedes van a ver acá la Capitanía General de Venezuela. En este extremo, que estoy con el cursor, la Capitanía General de Chile, el Virreinato del Río de la Plata, lo que ahora es Argentina, incluimos territorios de Uruguay, Paraguay y Bolivia, y parte de lo que ahora es Chile. Bien, y luego tienen ustedes el Virreinato de Nueva Granada, ¿ya? Estos, ya con un Brasil que adquiere una forma semejante a la actual, son los dominios del Portugal, ¿ya? Dominios de Portugal. Ya, toda la América española es la que está en la parte occidental de Sudamérica, ya con 3 virreinatos y 2 capitanías generales. Como ustedes pueden ver, esta es la evolución política del virreinato peruano. Bien. Entonces, ahí podemos ver nosotros, vamos a dejar de compartir pantalla, y es lo que corresponde justamente a lo que ahora es el territorio actual. Bien. Vamos ahora con la organización política del virreinato. ¿Eh? La organización política del virreinato. Vamos a ver la organización política del virreinato. Bien. Como ustedes pueden imaginar, una vez instaurado el virreinato, los españoles se pusieron manos a la obra. ¿Y qué van a hacer? Pues los españoles van a colocar a sus autoridades y van a extender ese gran estado conocido como el Imperio Español. Bien, los españoles se dieron cuenta que las gobernaciones no eran tan efectivas para gobernar espacios tan grandes.
Entonces crearon los virreinatos, una especie de dependencia de una metrópoli. O sea, es el mismo reino español, lo que pasa es que la metrópoli está en España y en sus colonias forma virreinatos, y en las zonas más apartadas forma capitanías generales. En las capitanías generales están regentadas por un capitán general. Es casi una organización militar la que controla una capitanía general. Pero en los territorios más extensos, donde el poder colonial era más, necesitaba una estructura más compleja, se instaura el virreinato. Entonces se crean los virreinatos y estas van a ser sus autoridades. Tienen ustedes el virrey, máxima autoridad dentro del virreinato. Era el representante del rey de España en América y tenía que rendir cuentas al rey al finalizar su mandato. ¿Ya? Bien, entonces el representante del rey en el Perú era el virrey. ¿Ya? El virrey representaba al rey y tenía poderes absolutos en el virreinato. ¿Ya? Era un gobernante con poderes absolutos, con atribuciones legislativas. Bueno, empezamos con las ejecutivas, legislativas y hasta judiciales. Bien, no es como ahora que hay un parlamento, hay un presidente y hay jueces. Cada uno ejerce el poder de manera autónoma. Bueno, ese criterio no existía en esos tiempos. Bien, son criterios más modernos. Eso lo abordaremos después. Después tenemos la Real Audiencia. Algunos le llaman simplemente audiencias, pero su nombre completo era Real Audiencia. En tal caso, la Real Audiencia del Perú, ¿qué hacía? Muy simple. Eran tribunales de justicia cuya autoridad se llaman oidores. Se encargaban de resolver asuntos legales y judiciales. En algunos casos, llegaban a ejercer leyes de gobierno. ¿Ya? ¿Cómo así? Los miembros de la audiencia eran llamados oidores. Las audiencias eran tribunales de justicia, ¿ya? Cuya autoridad era básicamente judicial. Resolvían asuntos legales referidos a las leyes llegadas de España, las leyes reales, y también los juicios. ¿Ya? Cuando el virrey estaba ausente, la Real Audiencia tomaba el mando. Luego vendían los corregidores. Ante el abuso de los encomenderos. ¿Quiénes eran los encomenderos? Fueron los primeros conquistadores, los conquistadores que llegaron al Perú y de premio se les dio tierras y poblaciones enteras de indígenas. ¿Ya? Estos señores encomenderos eran tan abusivos que fueron quejados ante el rey y las autoridades españolas veían con asombro cómo disminuía la población, cómo seguían los conflictos y además ¿ya? No rendían cuentas de lo que ganaban a la corona española. Cada vez querían no pagar impuestos o pagar pocos impuestos. Eso hace de que la corona decida finalmente acabar con las encomiendas. Entonces esa guerra civil entre españoles o conquistadores españoles en el Perú terminó con la era de los encomenderos. Bien, ¿quiénes les van a reemplazar? Los corregidores. Eran instituciones bajo el mando del corregidor, encargado de distribuir tierra, dictar ordenanzas, decretar penas, cobrar contribuciones, es decir, impuestos, tributos, expropiar e intervenir en la vida privada de los vecinos. Generalmente los corregidores estaban a cargo de extensiones territoriales donde habían pueblos de indígenas, ¿ya? Y estos señores les cobraban los impuestos a los indígenas, el tributo indígena. Además también expropiaban propiedades si es que indígenas no cumplían con pagar su tributo. E incluso también lo hacían con mestizos o españoles que tuvieran propiedades y tuvieran problemas legales. Bien, pero los corregidores eran abusivos, eran usureros, ¿ya? Entonces, de esta forma,
los corregidores, bueno, un corregidor fue Arriaga, y Arriaga fue ajusticiado en tiempos de la revolución de Tupac Amaru, ¿ya? Entonces, al ver que los corregidores generaban tremendo conflicto, el rey de España, en 1782, decide, después de la rebelión de Tupac Amaru e informado de esta, abolir los corregimientos. ¿Mm? Bueno, no lo hizo el rey de buena gente, sino que observó todos los problemas que generaban estos corregimientos y también tenía la pretensión de modernizar el Estado español y el Estado español, tanto en la península como en las colonias, en las Américas. Crea las intendencias que reemplazan a los corregimientos en vista de los abusos que sus funcionarios corregidores cometieron. Sus funcionarios eran llamados intendentes, hacía lo mismo que el corregidor, pero ya no solo con los indígenas, sino con toda la población. ¿Ya? Es decir, tenían funciones como cobrar los tributos, expropiar, ya participaban menos en la vida privada de los vecinos porque ya eran tiempos de la ilustración, del cambio de pensamiento en Europa y el mundo, ¿no? Pero tenían atribuciones similares, pero en distinta jurisdicción. Me refiero a los intendentes. Y luego tienen los cabildos, que fueron municipalidades, su máxima autoridad era el alcalde, se encargaba de administrar arbitrios, organizar fiestas a la llegada de nuevos virreyes, vigilar el aseo de la ciudad, cuidar la reparación de las calles. Es lo mismo que hacen los alcaldes. ¿Ya? No está consignado acá, pero ya les dije que dentro de las autoridades indígenas estaba el cacique o curaca, que era el representante de un pueblo de indios ante la autoridad colonial, en este caso ante el virrey. ¿Ya? Bien, y entonces ahí tenemos la estructura política del virreinato. ¿Ya? De esta manera vamos a pasar a otro punto. ¿Ya? No sin antes ver este de acá. A ver. Bien. Vamos a ver cómo era la estructura colonial desde España. ¿Ya? La estructura colonial desde España. Vamos a ver. Bien, entonces ahí tenemos, a ver, compartiendo pantalla, dice organización política desde España. Ahí tenemos al rey, máxima autoridad en España. ¿Ya? Era el supremo mandatario de todas las colonias en América. O sea, el rey mandaba en España y mandaba en las colonias americanas. Por último, cuando se hacía un dictamen, una ordenanza, una disposición de parte de los españoles en América, se hacía a nombre del rey. ¿Ya? Siempre, no a nombre del virrey, sino a nombre del rey. El rey era un funcionario, el virrey era un funcionario. El virrey, en realidad, el que mandaba en toda España y las colonias era el rey. Y ahí tenemos, máxima autoridad en España, supremo mandatario de todas las colonias en América, con poderes absolutos, ¿no? Dar leyes a través de cédulas reales, declarar la guerra, firmar la paz, administrar justicia, acuñar monedas. Es decir, el rey tenía todas las funciones concentradas en su persona. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo no había ciudadanía. ¿Ya? Los pobladores no eran ciudadanos, eran súbditos. Peleaban por el rey, no por su patria, no por su nación. ¿Ya? Esa era la mentalidad del tiempo, de la Edad Media como la Edad Moderna. Ya en la Edad Contemporánea surgen otras ideas. Ya veremos eso luego, ¿no?
Después del rey, la organización política española para América era el Consejo de Indias, pero el Consejo de Indias no se encontraba en América, se encontraba en España. ¿Qué hacía? Emitía reales cédulas y reales órdenes, y resolvía en última instancia todos los pleitos que las audiencias pudieran abordar. Este puesto era superior al de los virreyes. O sea, un consejero de Indias era más que un virrey. Y estaba compuesto por un presidente, un canciller, un registrador, 8 consejeros, un fiscal, 2 secretarios y un cronista o escritor. ¿Ya? Bueno, aquel que estuviera en el Consejo de Indias era considerado un consejero de Indias, tenía más poder que el virrey. Solo estaban por debajo del rey. Y luego la Casa de Contratación de Sevilla, que se va a crear antes de la conquista del Perú y la conquista de México. O sea, apenas llegados a América, los españoles crean la contratación, la Casa de Contratación de Sevilla. A ver, la Casa de Contratación de Sevilla, ciudad al sur de España. ¿Ya? Es una ciudad al sur de España que viene a ser la capital de hoy, la hoy región autónoma de Andalucía. Se creó en 1503. Su función era administrar y controlar el tráfico comercial entre España y América. Formaba a los pilotos para los viajes a las Indias. Recibían informes sobre lo descubierto y explorado. Y además controlaban no solo el tráfico comercial, también la migración. Ellos decidían quiénes iban, aunque esto al final no pudo ser contenido porque, por ejemplo, a ver, a fines del siglo XVII, entre mediados a fines del siglo XVII, hay una gran crisis en España. Hay una crisis ambiental y hay una crisis económica producto de las guerras en las que se metieron sus reyes. Y muchos españoles tuvieron que venir a América, al Perú y a México, en oleadas migratorias muy grandes, ¿no? Llegaron los españoles a América. Bien, entonces ahí tenemos otra imagen, ¿m? Y vamos a ver, en este caso, la organización económica española. En este caso, organización económica del virreinato. Bien, entonces vamos a ver la organización económica del virreinato. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bien, vamos a ver la organización. Sí, profesor. Ya, vamos a ver la organización económica del virreinato. Es muy importante esto porque sin economía no marcha una nación o una estructura política, vamos a decir así, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver en este caso la organización económica de la colonia. Quiero decirles algo muy importante. Antes de o hasta la llegada de los españoles, en el Perú andino, en el Perú culturalmente autónomo, la actividad primordial fue la agricultura. ¿Sí? La actividad que mochicas, chimúes, tiahuanacos, huari e incas le dieron mayor importancia es a la agricultura. ¿Ya? Con los españoles esto va a cambiar rotundamente. A los españoles más les va a interesar
la minería y por lo tanto la principal actividad que se va a dar en el Perú es la minería, ¿ya? Es la minería. Muy bien, entonces vamos a ver acá aspectos de la economía colonial. Bien, ya tenemos acá, vamos a ver aún más. Bien. Dice actividades económicas del virreinato. Y aquí vamos a ver la minería. ¿Ya? La minería, actividad minera pasó a ser uno de los pilares de la economía colonial, como ya les dije. No fue la única. Ahí tenemos la actividad agropecuaria. La agricultura y ganadería prehispánicas fueron profundamente transformadas con la instrucción de nuevas técnicas, especies, herramientas que los conquistadores trajeron al Perú. ¿Ya? Es decir, en el Perú no se criaban vacas, no se criaban ovejas, ¿ya? Y eso se introdujo por parte de los españoles que trajeron vacas, que trajeron ovejas. De igual manera, trajeron otros cultivos como la caña de azúcar. En realidad la caña de azúcar procede de China, pero se fue extendiendo a otras partes del mundo y los españoles aprovecharon eso para traerla a América y también al Perú. El maíz ya se conocía, la papa también, esos son productos peruanos, pero otros no, como es el caso del trigo, por ejemplo. ¿Ya? Para cerrar, amigos. ¿No? ¿Ya? Como es el caso del trigo, y esto por citar un ejemplo, ¿no? El caso del trigo, que también fue traído por los españoles. Bien, los obrajes en 1545 se fundó el primero de ellos. Eran lugares donde se producían telas de manufactura textil, se les llamaban obrajes, ¿ya? Entonces, esto mayormente se daba en las ciudades, ¿ya? Y también trabajaban mano de obra esclava. Trabajaban los negros traídos del África. ¿Ya? Luego tenemos los impuestos, el quinto real, el tributo personal del indio, la alcabala, el diezmo, el almojarifazgo, la derrama, la annata, los estancos. Vamos a ver esto luego. ¿Ya? Y esos son los impuestos coloniales.